tenía los libros así dispuestos. ¿Los veis? Apaisados. Y copiaba en su libro, que me parece que aquí hay el detalle, aquí está la pluma, ¿no? En el escritorio llevaba a cabo la copia. Por lo tanto, no tendría sentido para un medieval poner los libros en vertical, porque primero dañarían al libro, y en la Edad Media se respetaba mucho la cultura escrita, había un gran respeto por ella, y por otro no podían identificarlos tan fácilmente. Recordemos que en la Baja Edad Media las gafas, que es un invento medieval, ¿no?, eran de lujo. Había muy poca gente que se podía permitir comprarse unas gafas. Por lo tanto, para la gente que le costaba leer, era mucho más fácil tener el título en la portada que en el lomo. Bien, para acabar este apartado, os voy a poner una imagen que a mí me entusiasma, que es un detalle de la Capilla Sixtina, en la cual se ve a San Zacarías, ¿no?, profeta de la Biblia, leyendo un libro. ¿Veis que la encuadernación es flexible? Como hoy en día. Y ahora quiero que comparéis esta con las altomedievales, con esta y con esta, que son dos libros de horas. Abrir este libro, aparte que es pesado porque es de madera, la encuadernación, ¿no?, es muy engorroso. No tiene sentido que los medievales de esa época leyeran, porque pesa mucho el libro. Estos libros pueden pesar 12 kilos. Es decir, servían para la consulta, para un tema puntual en general, ¿no? Y además, esto se documenta en un momento en el cual la escritura está al alcance de muy pocos. Los abades, los obispos, los reyes, los marqueses. Fijaos la cantidad de decoración que hay, ¿no? Por ejemplo, vemos gemas preciosas que se traían de la zona de Siria, que solamente hay en Siria. Por lo tanto, ¿quién podía comprar gemas en aquella época? Pues el rey, ¿no?, y su familia, ¿no?, y la corte. En cambio, la imagen anterior, esta, o todas las demás, ¿no?, que hemos estado viendo, y sobre todo el libro del Mostazá, nos habla de un momento en que hay mucha más gente que sabe leer y escribir. Y estos libros son libros que leen las clases populares, también las personas del Estado, pero la cultura, entre comillas, se ha democratizado, ¿no? Ahora hay más gente en los municipios que sabe leer y escribir, y uno de ellos siempre es el oficial que yo estudio. Bien, pasemos ahora un poco para adelante. Aquí podéis ver de nuevo los libros y las bibliotecas. Pensad que en el siglo XIII, en la Corona de Aragón, surge un nuevo derecho que es el ius archivi, el derecho al archivo. Es decir, que los medievales toman conciencia de que es importante conservar sus documentos y que hay que cuidarlos y que hay que mantenerlos en un espacio, ¿no?, donde estén resguardados. Por eso, en el siglo XV, a finales del siglo XV, se comienzan a adaptar los prácticos de archivo. Ya hay gente especializada en esto. Bien, voy a hablar muy rápidamente sobre otras ciencias que es importante a nivel metodológico tratar. En este caso, la paleografía y la diplomática. Aquí podemos diferenciar dos tipos de textos. Esto de aquí es la crida, es decir, es un bando municipal. Había una persona en el municipio, si el municipio tenía dinero, que no siempre tenía, ¿no?, que con una trompeta, en los lugares más concurridos del municipio, hacía llamaba a la gente para que escuchara el establecimiento de una nueva ley. Claro, no saben ni leer ni escribir, les tienes que dar la información de otra manera. ¿Cómo era? A través de los bandos municipales. Y
Por otro lado, las leyes que se establecían dentro del ayuntamiento entre los jurados o entre el Mostasá y otros oficiales eran las ordenanzas, que aquí se llaman ordinacions. Por lo tanto, la documentación es específica. Una cosa es la crida y lo otro es ordinació. Son distintos, ¿no? A pesar que después, en términos jurídicos, tienen la misma aplicación, ¿no? Bueno, ahora os voy a poner brevemente un vídeo para que veáis. Son... A ver, aquí. Es una reconstrucción de una trompeta, como sonaba una trompeta medieval, pero para el anuncio de un rey, ¿no? No hay para el anuncio de mercado, no he encontrado. Pero podéis haceros una idea de qué sonidos se oían en el mercado. Es una reconstrucción de una sociedad inglesa que se dedica a música medieval. Bien, es esta, sí. A ver, que suene bien. Bueno, lo que aquí habéis visto, ¿no? Ay, se ve apagada la imagen. No, voy a hacer una cosa. Voy a quitarle el sonido, si me deja. Sí. Lo que aquí veis, ¿no? Es una reconstrucción, lógicamente, pero veis una trompeta y el estandarte. Representa el Estado. En los municipios, ¿no? Sobre todo los más ricos como Barcelona o Valencia, el trompeta de la ciudad tenía el escudo del municipio, de su pueblo, de su ciudad. Por lo tanto, era rápidamente identificado. Y además el sonido era un sonido muy potente para que todo el mundo lo oyera. Bien. Vamos a hablar ahora de otro sonido que había en el mercado. Os voy a poner ahora otro breve vídeo. A veces, en la documentación que consulto, se habla que el Mostasá persigue a la gente que rabina la carne. ¿Qué quiere decir rabina la carne? ¿No? Que vende la carne siguiendo el corte y el rito judío. Esto no se podía hacer. Solamente se podía vender carne judía a los judíos, porque si se vendía carne judía a los cristianos, se estaba judaizando, y eso era perseguido, era considerado un fraude, ¿no? Por lo tanto, ¿no? Hay documentación que me dice que se oía sonidos o música judía al lado del mercado, procesos judiciales. ¿Esto qué quiere decir? Que probablemente al lado había un mercado, había un barrio judío, una aljama, ¿no? Bien, vamos a oír uno de los instrumentos más antiguos que se conservan en el mundo, que es un shofar, ¿no? El shofar es un instrumento relacionado con ritos religiosos en el cual se suena en ocasiones muy especiales, por ejemplo, en la fiesta más importante de la cultura judía, que es el Yom Kippur, ¿no? Aquí tenéis un shofar ashkenazi. Como sabéis, hay dos grandes ramas en Europa de judíos. Están los judíos sefardíes y los judíos askenazis, ¿no? Que son del centro de Europa. Estos son judíos askenazis. Había judíos askenazis en la Corona de Aragón. ¿Cómo lo sabemos? Porque los expulsaron de otros estados y vinieron a la Corona de Aragón. Y los judíos sefardíes que habían se quejaban que los judíos askenazis tenían tradiciones que a ellos no les gustaban, que eran costumbres para ellos bárbaras. Como veis, ¿no? Todo este vocabulario hay que conocerlo para entender la estafa después. Bien, vamos a ver el shofar, ¿no? Espera. Así.
tenemos otro de los sonidos que se podían oír en los mercados. Bueno, vamos a cerrar, ¿no?, este apartado. Vamos a volver a PowerPoint. Si se quiere cargar, sí. Bien. Vamos a ir cerrando este apartado y con esto voy a acabar esta parte, digamos, de metodología. Hay que ser muy cuidadosos, y digo muy cuidadosos porque a mí, al principio, cuando comencé a hacer la tesis, me pasaba. Como todo en los municipios medievales funciona por derecho constitucionario, es decir, el derecho se basa en la costumbre, una ordenanza, una ley, ¿no?, del siglo XIV puede tener aplicación incluso en el siglo XIX o en el XX. ¿Qué hacen los notarios o los mostasafs? Por ejemplo, en esta ordenanza del siglo XIV se prohíbe vender pescado en el puerto, todo el pescado se tiene que vender en la plaza del mercado. Esto sería la ordenanza original, la ley original. ¿Qué pasa en el siglo XVI? Que se cambia la plaza del mercado por un nuevo espacio que construye el municipio, que es la pescadería. ¿Qué hará el notario o el mostasaf? Copiará, ¿no? Dice, se prohíbe vender pescado en la puerta, en el puerto, todo el pescado se tiene que vender en la pescadería. Lo único que ha hecho es cambiar la parte que le interesa. Por eso, la copia que estábamos hablando al principio, que salía San Jerónimo copiando libros. Así funcionan las leyes de la Edad Media. Así funcionan los documentos medievales que yo trabajo. ¿Y el actual también? Y el actual, sí. Sí. Bueno. Por lo tanto, la paleografía o la diplomática me sirve para identificar tipos de letra. Esto sé que es una gótica bastarda, es del siglo XIV, también continúa del XV, y se diferencia de una gótica más influenciada por la humanística, que sería esta. Por ejemplo, aquí las is son cortas, y en las góticas bastardas las is son largas, el trazo. Es detallista, hay que sentarse tranquilamente, ¿no?, y ver cómo funciona el libro y ver qué información te da la fuente, porque solamente así puedes saber si estás trabajando una ordenanza del siglo XIV aplicada en el siglo XIV o una ordenanza que es del siglo XVI pero copia una ordenanza del siglo XIV. Sé que es un poco complicado quizá, pero funciona así. Bien, y para sellar el apartado os voy a poner dos ejemplos. ¿Por qué hay que ser rigurosos con las fuentes? Hoy en día, y personalmente me da bastante rabia, hay guías culturales en Barcelona que dicen que la fachada de nuestra catedral, ¿no?, es una joya del gótico internacional. Mentira como una catedral, ¿no? Lo que es una joya del neogótico. Esta fachada es del siglo XIX. Vais a ver ahora una imagen. Esto es la fachada que vería un medieval, ¿no? Y esto es la fachada actual, debido al romanticismo, al movimiento nacionalista, etcétera, ¿no? Se modernizó, se puso una mayor decoración a la fachada, pero en realidad no es la fachada original. Bien, os voy a poner finalmente otro ejemplo. Esto de aquí es un manuscrito fascinante de una mujer fascinante de la Edad Media, que es Hildegarda de Bingen. Hildegarda de Bingen es una de las mayores místicas que ha producido Occidente. Su literatura aún continúa estudiándose e interpretándose porque no se entienden muchas cosas. Esta iluminación que veis aquí, la mayoría de cosas no se sabe qué quieren significar. Se establecen hipótesis, ¿no? Y hay gente que está especializada en esto, pero no se sabe a ciencia cierta qué quiere decir. Pues durante muchas décadas los investigadores medievalistas pensaron
que Hildegarda de Bingen era un hombre. Ninguno pensó que una mujer podía llegar a ser tan culta en la Edad Media. Pero finalmente se demostró que era una abadesa alemana, Hildegarda de Bingen. Por lo tanto, el estudio riguroso de las fuentes, a veces, no siempre, pero a veces, nos puede ayudar a tener una visión más profunda. Y además, hay casos, como este excepcional, en que todo lo que ha dicho la historiografía hasta ahora es mentira. Y aquí tenéis a Hildegarda. Bien, escribiendo, entre muchas obras que escribió, música. Bien, vamos a la parte del león de esta conferencia, que es los fraudes, las estafas. Fraude y estafa son sinónimos. Las estafas, los estafadores en los mercados bajo medievales. Bien, debido a que hay cantidad de productos que se vendían en los mercados medievales y todos estos tenían sus fraudes y también sus timadores, sus estafadores, voy a tratar principalmente 4 productos. Los he elegido con conciencia, es decir, son aquellos 4 productos que formaban en la Edad Media la nutrición, la base nutricional de la gente, son la base de la alimentación. Estos son el pan, el pescado, la carne y el vino. El pan es la base de toda la alimentación de la gente en la Edad Media. Toni Riera ha demostrado, por ejemplo, que en Barcelona había buena parte de las clases populares que consumían una media de 2 kilos de pan cada día, para que veáis la importancia del pan, ¿no? Por otro lado estaría el pescado. Como sabéis, bueno, y os he explicado, la cultura dominante era la cristiana, por lo tanto, en Cuaresma, en el pescado, en el mercado solamente se podía vender preferentemente pescado, porque la carne estaba prohibida, era tiempo de abstinencia. Por tanto, el pescado era muy importante para la gente de las clases populares. Además, pensad que la carne solamente tenían acceso en general, ¿no?, las clases más ricas. Por eso, en mi tierra, por ejemplo, hay cantidad de productos embutidos, porque las clases populares querían conservar el mayor tiempo posible la carne, porque era un producto preciado. Por otro lado tenemos el vino. Un médico muy famoso en la Corona de Aragón es Arnaldo de Vilanova, ¿no? Este recomienda en una de sus obras que no se deben beber agua cerca de las ciudades. ¿Por qué lo dice? Porque el agua estaba contaminada. Por ejemplo, si se trataban pieles, ¿no?, todos los productos, ¿no?, se tiraban al río, ¿no?, o a los canales que había. Por lo tanto, se prefería siempre beber vino, que tenías al menos una seguridad a través del alcohol que no habría, ¿no?, habría menor posibilidad de enfermar. Bien, con esta breve explicación vamos a pasar a hablar de lo que a mí más me gusta, que son las estafas y los estafadores. Bien, bueno, entonces, un tipo de estafa muy habitual, ¿no?, en los mercados bajo medievales es mezclar tipos de grano. En la Edad Media los ricos se diferenciaban de los pobres a través del pan. El pan blanco era para los ricos y la gente del patriciado urbano, ¿no?, las clases ricas. Y el pan más integral era para las clases más pobres, más empobrecidas. ¿Qué hacían muchas veces los horneros, ¿no? Molían y posteriormente fabricaban pan mezclando diversos tipos de grano. Por eso, a veces, en los procesos judiciales, te encuentras que el mostazá obliga a abrir el pan. ¿Por qué? Porque quiere ver el color, ¿no?, si se han mezclado granos. Otro tipo de estafa, también muy habitual, ¿no?, era que te pesaban el pan con una balanza en mal estado. Las balanzas, por ejemplo, las balanzas romanas, que era lo que se utilizaba para pesar el pan, por eso os he señalado antes la venta de aquel mercado persa,
con la balanza romana, ¿no? Porque se pesaba el pan y el peso inicial nunca era cero, o raramente era cero, porque ¿qué hacían los medievales? Rascaban o mascaban partes de la balanza para que el peso inicial no fuera cero, sino que fuera 0,5, 0,4, 0,3 y así te vendían, ¿no?, menos pan a más precio, ¿no? Bien, voy a poner ahora el último vídeo que he traído, ¿no?, que pienso que es bastante ilustrativo para entender las partes de una balanza romana. Hay muchas más pesos y medidas, pero la balanza romana, digamos, era uno de los productos estrella, ¿no?, cuando se pesaban alimentos. Bueno, lo que vamos a ver es uno de los que se consideran los últimos romaneros que quedan en España, ¿no?, que está en la zona de Castilla-La Mancha. Este romanero lo que nos va a explicar, ¿no?, lo que explica en el vídeo, son las partes de la romana. Y a través de las partes puedes entender cómo estafaban. Es decir, a través del objeto entiendes el sujeto de estudio, ¿no? Bien, vamos a verlo. Y ese me manda a la calabaza que para el 71. ¿Se oye o lo pongo un poco más alto? Un poco más alto. A ver. Vamos a poner aquí. ¿Podemos ponerlo más fuerte de alguna manera? ¿Lo sabéis? ¿No? ¿Tú sabes? No, tal vez subiendo el volumen de las televisiones. A ver, ¿lo estoy subiendo? Sí. A ver, Ahí vamos a probar le puse ahora. la mitad. No, de la tele no. Es más, ni sube ni nada. ¿Sí subió? Sí. A ver, pues ya está hasta... A ver. Está hasta 100. Subir. 3, 4, 5, 6, 7, más 10 queda. Acá sí Ahora tenía. sí, mejor, sí. A ver. Aparte, si podéis oír otro acento español, que es el acento castellano, que es muy marcado, ¿no? Bien. A ver. Este señor es un señor muy curioso porque además de romanero es músico y muchas otras cosas. Y bueno, pero es una persona que ya veréis, es un muy buen artesano. Y yo, pues no sé, pero me encontré en esto, pues lo manchan las manos. Y yo, pues que se pone muy bien. Y no salía pizca. No salía luego también de la vida por clases nocturnas y tal. 3, 4, 5, 6, 7, más 10 piezas diferentes. Gancho, calamón, alcoba, ejes, registro, flores, cabeza pequeña, cabeza larga, pilón, 11 piezas, cadena y plato. En cuanto varíe una de las piezas, las sustituyes por otra. Y lo que eso sea diferente ya la romana no sirve. Una vez que se termina una romana, todo el conjunto sí mismo es una sola entidad. Ahí está la estafa. ¿Qué hacían muchas veces los medievales, ¿no? Los vendedores del mercado sustituían piezas y así creaban lo que la documentación llama balances narcises, es decir, que les han marcado, las han modificado de alguna manera, ¿no? Por lo tanto, en la corona de Aragón, donde se tenía que vender al pan a un peso, la unidad siempre se vendía a un peso fijo, a través del instrumento de venta se estafaba. Bien, vamos a salir ahora del vídeo, ¿no? Y vamos a volver aquí. Bien, el espacio donde se vendía, como podéis ver aquí, esto es un tratado de medicina cristiana, esto es un Tarquinum Sanitatis, ¿no? Es un tratado de sanidad, salubridad pública, entre otras muchas cosas, ¿no? Podemos ver que los productos tienen que estar vendidos siempre encima de la mesa. No se podían vender productos que estuvieran en el suelo, no se podían vender productos que estuvieran debajo
de la mesa. ¿Por qué? Porque fácilmente se podían cometer fraudes. Todo tenía que ser a la vista, ¿no? Por otro lado, la persona que compra, ¿no?, en este caso esta mujer, tiene que saber de dónde viene el producto. Como las casas de las personas que vivían, ¿no?, en los municipios eran casas obradores, ¿no?, la gente veía muchas veces cómo se fabricaba el producto, y como después tenía que estar expuesto a través de, por ejemplo, el color de la corteza, podían saber si el pan estaba bien cocido o no. Por eso en la Edad Media era muy importante el olor de las cosas, porque podías saber si el pan tenía olor, ¿no?, si era del día o no, porque al día ya ha perdido el olor. O el pescado, que veremos posteriormente. ¿Cómo sabían? Entre otras cosas, que el pescado era de mala calidad, porque olía mal. Claro, y los ojos, exactamente, sí, porque los ojos se le ponían progresivamente de un color grisáceo. Bien. Aquí, como curiosidad, os diré que en Pompeya hay una casa que era una tienda donde se vendía pan, que se identificaba con la Edad Media con un símbolo. Aquí están todos los tipos de pan que este hornero fabricaba y que la gente veía, ¿no? Bien. Esta imagen que os voy a poner ahora es muy ilustrativa para entender cómo funcionaban las casas y cómo eran las casas en los municipios. Es una representación ideal, lógicamente, ¿no? Pero podéis tener una idea de un tipo de fraude también muy habitual, que era que se vendiera grano o se vendiera pan fuera del espacio permitido. ¿Por qué? Porque lo vendían en sus casas. No iban al mercado, sino la gente venía a casa, ¿no?, y compraba. Eso era fraude. ¿Por qué? Porque te ahorrabas los impuestos que había. Bien, aquí ¿qué tenemos? En la entrada, ¿no?, tenemos la identificación del oficio. Es un fabricante de toneles y hay, lógicamente, un tonel. Lógica, siempre hablando de la lógica de la gente medieval. Y en la primera planta normalmente había el taller, y en las plantas superiores las estancias privadas. Habéis de tener en cuenta que en la Edad Media la gente que puede tener derechos cuando se le acusa de fraude siempre son hombres. Las mujeres, que también trabajaban, no tenían gremios y por lo tanto no tenían representación gremial. Y de esta manera, si a ellas se las acusaba de fraude, siempre tenían las de perder. O necesitaban de alguien, ¿no?, que las apoyara, porque ellas mismas no tenían representación jurídica. Y aquí lo podéis ver bien identificado, porque abajo estaría el maestro, los oficiales, ¿no?, el mundo, digamos, el mundo gremial, y en las estancias superiores estarían las mujeres, que también trabajaban, pero no tenían derechos. Tenían deberes, muchos, pero no tenían derechos, ¿no? ¿Iban al mercado? ¿Eh? ¿Iban al mercado? Sí, claro que iban al mercado, pero si iban al mercado y se cometía fraude, en el proceso judicial aparece su marido, su representante legal, ¿no? Claro, porque el marido es el pater familias, es el padre, ¿no?, y por tanto tiene potestad sobre todos los miembros de la casa. Bien, vamos a hablar ahora del producto estrella o del producto más preciado para la sociedad medieval, bajo medieval, siglos XIV-XV, que es la carne, ¿no? La carne, además, por la vestimenta que llevan, el color rojo, el color de la vida, ¿no?, era el alimento más preciado, sin duda. ¿Quiénes comían carne cada día? Los ricos, ¿no? Se podían permitir comer carne. En cambio, la gente más pobre, como he dicho antes, tenía, ¿no?, la necesidad de crear productos, como los productos embutidos, las salchichas, etcétera, ¿no?, para poder consumir carne. Además, la carne tenía una connotación muy especial en las fiestas. Nosotros aún hablamos de carnaval, ¿no?, que viene de carne, porque en ese momento ya se podía tomar carne.
y era uno de los pocos momentos del año en los cuales los campesinos, los jornaleros y muchos miembros de las clases populares que había en los municipios, ¿no?, podían consumir este alimento. Por ejemplo, de donde yo vengo, toda la repostería se elabora con grasa de cerdo. ¿Y por qué? Porque es un producto muy preciado, porque la repostería solamente se consumía por Cuaresma, por Navidad, por Año Nuevo, etc. Eran los productos estrella. Y los fraudes de la carne normalmente son los que tienen unas mayores penas, ¿no?, juntamente con el pan, que es la base de la alimentación. ¿Por qué? Porque era el alimento más preciado. Por eso he hablado antes de la historia de la alimentación. Mi tesis no puede comprender bien el mercado si no es, entre otros, a través de la historia de la alimentación, porque solo a través de esta comprendes por qué la carne, los fraudes en la carne se perseguían más que, por ejemplo, la venta de telas o la venta de hortalizas en el mercado, que también había fraudes. Por ejemplo, un fraude que yo encuentro muy divertido es que cuando pesaban las hortalizas no las limpiaban, bueno, por lo tanto te las pesaban con tierra, ¿no? Otra manera de estafar. Bien, aquí veis de nuevo distribuido, ¿no?, cómo tiene que ser la buena venta del mercado. Todos los productos encima de la mesa, el municipio alquilaba las mesas, había espacios y tú los tenías que comprar, ¿no?, cada año. Y todo, de nuevo, tiene que estar a la vista. La balanza tiene que estar a la vista. ¿Por qué? Porque cuando pasaba en Mostasau alguno de su personal, ¿no?, tenían que ver si la balanza estaba bien. No podían esconder las cosas. Todo tenía que estar a la vista. Por eso, después veremos que los juicios son siempre populares, porque todo siempre es cara al público. Estamos hablando no de un espacio religioso, no es la iglesia, eso es el mercado. Todo es espacio público. Y aparte, tenéis que pensar que en este estado, la Corona de Aragón, se daba mucha importancia a la cosa pública, es decir, a la defensa de las buenas costumbres, las buenas leyes, las leyes que permitían un gobierno estable. Tenéis que tener en cuenta una cosa: cuando se habla de cosa pública y de mantener un gobierno estable, la paz en la Edad Media no es entendida como hoy en día. La paz actualmente es entendida como una buena aveniencia entre pueblos, entre gentes de diversos sitios, ¿no? Esta idea es, para un medieval, digamos, sería hippie, ¿no? No entendería esto, ¿no? La paz es quietud pública, es que no haya revueltas. Que se lleven mal las comunidades, esto es otro tema, ¿no? La paz es quietud pública, que decía Gregorio Marañón. Este es el concepto, ¿no? Bien, además, para finalizar este apartado sobre las estafas, podéis ver, ¿no?, que se llevaron a cabo muchos de los procesos, ¿no?, de la carne a la vista. Tú podías comprar el animal entero, o podías comprar una parte, ¿no?, o podías comprar solamente la sangre, ¿no?, o podías comprar los intestinos, ¿no?, o podías elegir muy específicamente cada producto. Dime. Una pregunta. Sí. ¿Hay registros para esta época de una industria de los embutidos que tiene venta al público, o se restringe al ámbito doméstico solamente? Es decir, la producción de los Buena pregunta. En general, las fuentes te hablan de carne fresca y te hablan de carne salada o carne seca, ¿no? Por ejemplo, aquí en castellano vendría siquina, ¿no?, que es cecina, que es un embutido muy popular en Castilla. Pero las fuentes no te dan un vocabulario específico. Te llaman carne seca o carne salada. ¿Por qué? Porque la gente ya sabía lo que era una cosa y otra. Simplemente se ponía un precio a la venta del producto, o se establecía una ordenanza en la cual se obligaba a vender carne seca solamente en barriles, ¿no?, para conservarla, pero no te da
que eso es una pena, la verdad, no te da información precisa de qué tipos de embutidos se vendían o qué tipos de productos. Te lo llama de una manera genérica. Por ejemplo, en el caso del pescado que veremos ahora, en las ordenanzas municipales te habla de peix menú, ¿no? Pescado menudo. ¿Esto qué quiere decir? Es pescado que se pescaba cerca de la costa y que servía sobre todo para hacer sopa, ¿no? Que era la comida estrella, una de las comidas estrellas de la gente de la Edad Media. De aquí, en catalán, cena significa la hora de la sopa, sopar, ¿no? Y volviendo al tema, el pescado, la documentación a este tipo de pescado que se pesaba en la costa simplemente te dice pescado menudo, no te dice si son doncellas, si son payeses, si son... No, ¿por qué? Porque daba igual, o sea, era el pescado que se utilizaba para hacer sopa, ya está. No había necesidad de ser precisos, porque a lo que le interesaba al municipio, entre otras cosas, era fiscalizar todos estos movimientos comerciales. Y lo que le interesaba era fiscalizar los productos que se vendían. Si se vendían carne seca en un embutido así o un embutido así, le daba igual. Lo que le interesaba era cobrar, ¿no?, el impuesto. Pero gracias por la pregunta, porque era adiendo, no sé. Dime. Sí, ¿qué grupo étnico lo identificas con esa lámina? Posiblemente no serían judíos, porque no comercializan con puerco, y mucho menos musulmanes. No, son cristianos, sí. Y son cristianos y además lo sé por el tipo de vestimenta que llevan. Este me parece que es alemán. Y este de aquí yo diría que es de la zona húngara. La vestimenta que tenían, también muy buena pregunta, la vestimenta que tenían los cristianos se diferenciaba, entre otras cosas, porque ellos no necesitaban símbolos para identificarse. Podían llevar símbolos, pero los judíos necesitaban signos para identificarse, los musulmanes también, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos eran la cultura dominante. En este caso son todos cristianos. Y vemos división del trabajo. El hombre siempre es carnicero. La mujer tiene un papel secundario. Tiene asignadas otros oficios. Él tiene derechos, ella no. Él está en una situación en el manuscrito como personaje principal y ella está debajo de la mesa. ¿El matancero es hombre o es mujer? Es hombre, es un oficial. Si te fijas, este es el comprador. Este es un oficial porque es más joven, él es viejo, lleva barba, ¿no? Es maestro, carnicero. Y ella ayuda al oficial. Claro. Habéis de pensar que en la sociedad medieval, esto pasará también en la sociedad mexicana de castas, ¿no?, la sociedad colonial, todo tiene una jerarquía muy bien establecida por la autoridad. ¿Por qué? Porque la sociedad que llega aquí, América, ¿no?, es una sociedad medieval, profundamente medieval. Y los medievales no entienden clases sociales, entienden estamentos, son clases sociales cerradas. Y por esta razón, la etnia, ¿no?, definía mucho. Porque, por ejemplo, no será juzgado igual un judío que un cristiano. En este caso, en la imagen, si fuera una carnicería judía, la imagen sería distinta. No habría mujeres, o preferentemente no habría mujeres, y los hombres irían rápidamente identificados con sombreros, ¿no?, o en el caso de la Corona de Aragón iban con una rodela blanca y roja, que son los colores de la monarquía, porque son propiedad del rey, ¿no? No sé si habré... Ya que estamos en esto, ¿me puedes explicar un poquito más qué es rabinar la carne? Ah, sí, claro. Mira, cuando en la Edad Media se utiliza el verbo rabinar, ¿no?, significa que esa carne ha sido cortada tras las direcciones, las enseñanzas de un rabino. Es decir, que un rabino ha intervenido en el corte y en el sacrificio del animal. Es decir, que el animal ha seguido el rito judío. Por lo tanto, ¿cuál sería un tipo de estafa? Que si yo soy cristiano, voy a la carnicería judía y compro carne judía. ¿Por qué? Porque me estoy judaizando.
Eso lo ha tocado un judío, ¿entiendes? Pero al final de cuentas el tipo de del corte es el mismo. No, el corte cristiano es mucho más grueso, el corte judío es mucho más fino porque pretenden quitar la sangre. Por ejemplo, en los platos cristianos, ¿no? Actualmente se aprecia mucho la carne que sangra en algunos platos. En la cultura judía esto lo verás poco, porque hay todo un rito. Y el rito, por eso se llama rabinar, lo dirigía un rabino. De aquí que lo llamaran rabinar. ¿Por qué? Porque la persona de autoridad, ¿no? Siempre estamos hablando de estamentos, ¿no? Era el rabino. Por lo tanto, a la persona que tendrían que ir a ver no era el vendedor, era el rabino. ¿Ha quedado claro? Muy bien. Bueno, vamos a pasar al tercer tipo de alimento que se vendía en la Edad Media, que era una de las bases de la alimentación, que era el pescado. El pescado se podía vender fresco o salado o seco, ¿no? Preferentemente. En la Corona de Aragón era muy popular el pescado fresco, sobre todo en las zonas costeras. Como podéis imaginar, los transportes no eran los de hoy en día y el pescado no llegaba fresco desde la costa a las villas y ciudades interiores. ¿Cómo se vendía preferentemente en estas zonas? Pescado seco o pescado salado, ¿no? Normalmente en la Corona de Aragón las mujeres eran las que vendían el pescado. No es el alimento estrella, es el alimento del pueblo. Carnicero, hombre; pescadera, mujer, ¿no? En este caso vemos a una mujer, ¿no?, que está vendiendo pescado seco. De nuevo, las estafas serían vender un pescado por otro, vender, por ejemplo, pescado azul, que era el más apreciado, por pescados de río, ¿no?, que eran los menos apreciados. Recordemos que los médicos recomendaban no tomar peces pescados en el río porque podían estar contaminados si pasaba cerca de la ciudad o de la villa, ¿no? Aquí, además, ¿no?, ponen dos tipos de venta. Puedes comprar o todo, una cesta, ¿no?, o puedes comprar solamente uno. Y fíjate que aquí los hombres están mucho más cerca de la mujer. El trato, ¿no?, es mucho más directo con una mujer que con un hombre. Si te fijas atrás, ¿no?, aquí hay bastante más espacio, ¿no? No es porque sí, es porque la mujer tiene menos derechos, ¿no? Al hombre es de ir con cuidado, ¿no? Claro. Sí, exacto, también es peligroso, sí, ¿no? En cambio, con la mujer, ¿no? Y yo considero, ¿no?, que también se podía interpretar esta imagen como dos hombres que están, que están comerciando, que están comprando pescado, ¿no? Pero el trato es mucho más directo, ¿no? ¿Por qué? Porque la cultura, ¿no?, tenía un rol para los hombres y un rol para las mujeres, ¿no? Dime. ¿No tiene también relación con el tipo de producto? Por ejemplo, no me parece que sea el mismo espacio un pescado que un becerro, un buey. ¿No tiene también hay alguna relación el tamaño del espacio que se les da para poder trabajar sus productos? No, porque, por ejemplo, es una interesante interpretación, ¿no?, pero yo considero que no, y te explicaré por qué. Porque había espacios para la carne y para el pescado, normalmente iban juntos, ¿no? Carnicería y pescadería estaban bastante vecinas una a la otra. Pero lo que definía el espacio no era el producto ni el tamaño del producto, sino era la importancia y la simbología y la importancia que tenía para la sociedad dicho producto. Por ejemplo, el pescado, ¿no?, era vendido en el mismo espacio, ¿no?, o en espacios similares a la carnicería, pero
en la carnicería, ¿no?, habría mucho más control en general. ¿Por qué? Porque era el producto más preciado. Las estafas, como he dicho antes, habría más persecución en las estafas de la carne que las estafas del pescado. ¿Por qué? No por una cuestión de tamaño, de peso, de distribución, sino porque el pescado era menos importante que la carne, considerada menos importante. No sé si me he explicado. ¿Sí? ¿Sí? ¿Hay alguna pregunta más? ¿En esa imagen está tocando el comprador a la vendedora o es el gesto? Sí, sí. Hay más contacto físico. Sí. Okay. Otra manera que había con estafar con el pescado, ¿no?, era que te vendían el pescado en mal estado, el pescado podrido, ¿no?, por eso la importancia que hemos dicho antes del olor, ¿no? Y otra cosa que hacían mucho los pescadores, ganaban menos, ¿no?, que los carniceros. Hay una tesis doctoral muy interesante de Barcelona que estudia el gremio de los carniceros. Y los carniceros en Barcelona eran muy ricos, podían llegar a ser muy ricos. Los pescadores no. ¿Por qué? Pues porque el producto era mucho más de lujo que el otro. En cambio, aquí el pescado, ¿qué hacían las veces los pescadores para poder llegar a fin de mes, que diríamos hoy, ¿no? Pues vendían el pescado directamente en la orilla, no iban al mercado para saltarse los impuestos. O vendían el pescado, ¿no?, en puertos no permitidos o en zonas donde no llegaba el control del Estado. Por lo tanto, y volviendo a la pregunta que ha sido muy interesante, el tamaño no importaba, lo que importaba era el significado del producto y la importancia que tenía para la población. Sí, dime. ¿Habría algún impedimento para el acceso a los productos? Por ejemplo, una gente pobre podía acceder a la carne exclusivamente porque no tenía el poder adquisitivo o porque había una prohibición explícita, por ejemplo, en cuanto a varios productos del mercado. Vale, bueno, sí, había prohibiciones. Por ejemplo, la carne de caza, preferentemente, ¿no?, solamente era para los nobles. ¿Por qué? Porque los nobles tienen bosques y en el bosque pueden cazar animales. El resto no puede cazar animales porque ellos no tienen bosques, no son nobles. Claro, y si lo hace, está tomando Exacto. el producto, digamos, Sí. No pasaba por el mercado. No pasaba por el mercado. Podía pasar por un mercado si, por ejemplo, pasaba por la ciudad del rey. Recordemos que las cortes en la Corona de Aragón, como muchos estados medievales, eran itinerantes. Y el rey podía venir a la ciudad y se celebraba un mercado de lujo, ¿no? Pero era mercado exclusivamente para el rey y sus cortesanos, no para el pueblo. El pueblo no tenía poder adquisitivo para comprar normalmente un venado. Por lo tanto, en principio no había leyes estrictas, ¿no?, que dijeran tú puedes comer esto o tú no puedes comer esto, pero todo lo que llevaba detrás el alimento, es decir, por ejemplo, en el caso del venado, tú no podías comprar venado porque no tenías tierras. Si eras un jornalero, trabajabas al jornal, es decir, trabajabas a quien mejor te pagara en aquel momento. Tú lo único que tenías muchas veces, lo que yo hacía de algunos inventarios de jornaleros, lo único que tienen casi son sus aperos de labranza y ya está. Por lo tanto, el noble, ¿no?, que tenía el castillo, que tenía tierras, podía permitirse comer carne de venado. El jornalero no. Y era una manera para diferenciar al pueblo, porque unos tenían más derechos que otros. Antiguamente se llamaba a la sociedad medieval la sociedad de privilegiados y la sociedad de no privilegiados, ¿no?, que sobre todo se definen por un documento, que es el privilegio. El privilegio es una ley, primus legium, ¿no? Primus legium, es decir, la ley que te sitúa, ¿no?, por encima de los demás, es decir, te sitúa por encima del derecho común.
Ejemplo, aplicado al mercado. Un vendedor, ¿no?, que vivía al lado de la casa del rey tenía el privilegio real para vender carne de venado. ¿Por qué se vendía allí? ¿No? Porque era el único cliente, prácticamente. Y por tanto, si tú querías vender la carne reservada a los nobles, ¿no?, o querías vender un nuevo libro publicado, ¿no?, por un predicador famoso, necesitabas un privilegio. ¿Y quién conseguía normalmente más privilegios? Los más ricos, los que podían permitirse, ¿no?, poder acceder a los privilegios. No sé si me explico. El jornalero, para poder llegar a comprar carne de venado, necesitaba primero poder adquisitivo, y el otro quizá no tenía el privilegio. Si no tenía privilegio para cazar, tampoco tenía privilegio para comer el producto del bosque. ¿Entiendes la dinámica? Bien. Y otra cosa en el mismo sentido. Claro. ¿Era viable que, por ejemplo, los esclavos pudieran comprar el mercado? Obviamente no como ellos, pero porque soy herrero y me encomendaron que tengo que tener para una semana 10.000 herraduras para la corte. No puedo yo ir a comprar, pero podía mandar a mi esclavo y se le permitía al esclavo a mi nombre comprar, o estaba también prohibido porque el esclavo no podía, no era gente, no, se vería mal que un esclavo estuviera caminando junto con el resto de la población. ¿Sí se podía o no se podía? Se podía, sí, sí. Pregunta de nuevo interesante. Sí, lo que podían hacer, ¿no?, era tú, si eras un noble, en teoría no te podías mezclar con el pueblo, ¿no? No te podías mezclar con la chusma, ¿no? Claro, ¿no? ¿A quién enviaban? A un criado. El criado podía ser, por ejemplo, ¿no?, un esclavo doméstico. Los esclavos que hemos visto al principio, ¿no?, que podían ser prisioneros de guerra,